Amigos, visitas, bienvenidos son también. Vamos a continuar abriendo entonces nuestras Biblias una vez más en el libro del profeta Ageo. Ageo capítulo 2. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Ageo capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. En el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, Padre bueno, Rey de reyes, Señor de señores, digno eres tú de alabanza, de adoración, de gloria, de honra, porque solo tú eres Dios y fuera de ti no hay más. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque solo en ti hay perdón, porque solo tú puedes salvar, porque tú has hecho completa provisión para que aun cuando el hombre se encuentra en la más profunda corrupción pueda hallar salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por aquel que hizo todo posible para nosotros, Cristo Jesús, a quien recordamos, Señor, ante su mesa nos sentamos queriendo atesorarle mejor cada día en nuestro corazón, queriendo, Señor, que la gratitud rebose continuamente de nuestras almas hacia ti por la gracia que nos has dado en él. Agradecemos, Señor, también por tu palabra, delante de la cual continuamos queriendo ser enseñados por ti, queriendo que nuestros corazones sean una tierra buena, fértil, dispuesta, donde tu palabra fructifique para la gloria tuya. Ayúdanos, Señor, dirígenos, que tu Espíritu nos haga conocer tu palabra y la aplique a cada corazón según la necesidad de cada uno. Queremos, Padre bueno, que nuestras vidas reflejen a plenitud la vida que ahora nos has dado, a aquel que ahora mora en nosotros, que nos redimió de nuestros pecados con su sangre. Te necesitamos, Señor.
Por eso acudimos a ti y descansamos en ti, para que aún en mí sean tus palabras, Señor, para todo cuanto traiga honor al nombre tuyo y a la persona de Cristo. Es a través de él que nos encomendamos a ti. Amén. Muy bien, hermanos, recordamos que estamos en versículos 8 y 9, terminando este discurso de Ageo. La vez anterior estuvimos mirando la primera parte del 8, mía es la plata, mía es el oro, declara el Señor, poniendo énfasis en que aunque el pueblo se encontraba un poco triste, aún quizá el desánimo llamándoles mientras construían este nuevo templo, porque no se veía tan bonito como el de Salomón. Sin embargo, vimos que el Señor está llamándoles a añorar más que la hermosura externa del templo, a añorar a aquel que deseaba habitar en el templo, a aquel que quería estar en medio de ellos a través de esta edificación. El Señor les recuerda que todo es suyo, que, que el oro, la plata que tanto anhelan para hacer un mejor templo, son de Él, provienen de Él. El tema no es qué tanta plata y qué tanto oro había para construir el templo, sino qué tanto deseaban al Señor del templo. Y hablamos un poco entonces de cómo el servicio, el esfuerzo, el trabajo en medio de la obra del Señor debe tener como única meta al Señor mismo, no tantas otras cosas. Con cuánta facilidad mencionábamos, hacemos del ministerio una meta en sí misma, hacemos de la obra del Señor una meta en sí misma, hacemos incluso, amamos tanto a los hermanos, por así decirlo, que se nos olvida que necesitamos amarlos a través de Cristo, no en nuestras fuerzas, no con nuestra mente y nuestro corazón, sino con el amor que ha sido derramado en nosotros. Entonces, seguimos en este texto, porque el Señor continúa, mía es la plata, otra vez versículo 8, mía es la plata y mío el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. El Señor está una vez más animando el corazón del pueblo. Están enfocados en sus circunstancias, están enfocados en lo que están viviendo, en que no es tan como solía ser, en que, ay, si este templo fuera como el de Salomón, estaríamos más contentos. Eso les dice no. Y el Señor pone delante de ellos una promesa al tiempo que se convierte en una perspectiva para ellos. Es decir, el Señor les dice que a futuro, recuerden versículo 6, versículo 7, perdón, donde el Señor dice una vez más dentro de poco, yo haré temblar no solo todas las cosas, sino también a las naciones y los someteré. Los tesoros de las naciones vendrán aquí, yo llenaré de gloria esta casa. Recuerden que hablamos que eso habla del día final, el día en que el Señor juzgará todas las cosas, el día en que el Señor vencerá sobre todos sus enemigos, incluyendo el pecado. Entonces el Señor les dice, la gloria postrera de esta casa, cuando yo haga todo lo que yo he decidido hacer, cuando yo actúe por mi propia mano, la gloria de esta casa será mayor que la primera. Será una gloria superior. La gloria que Él traerá será una gloria superior. Y es, bueno, es importante recordar, tener presente lo que está sucediendo para entender mejor el impacto de estas palabras. Ellos están comparando este templo con el de Salomón. Y no les parece tan bonito, no les parece tan glorioso, no les parece como tan chévere. Pero el Señor dice, vamos a comparar glorias. Bueno, la gloria que yo traeré sobre esta casa un día
La de Salomón le va a quedar chiquita, pues, diciéndolo de una manera muy coloquial. La gloria del templo de Salomón va a dar es lástima con la gloria que yo voy a traer sobre esta casa. ¿Entendemos la idea? El Señor está cambiando la dimensión de lo que el pueblo está viendo para confiar en la obra que Dios hará. Lo que ellos consideraban gloria, es decir, tener un templo espectacular, el Señor dice, no están ni cerca de comprender lo que la verdadera gloria es. Y yo se los mostraré cuando actúe. Una gloria definida desde la perspectiva de Dios. Por eso les decía que al tiempo esto se convierte en una perspectiva para el pueblo de Israel. Porque si bien es cierto, no es que fuera malo que pudiesen tener un templo vistoso, el Señor les recuerda, como hemos visto que Él lo ha estado haciendo en todos estos versículos, necesitan poder ver las cosas a mi manera. Necesitan poder entender lo que sucede desde mi perspectiva. De otra manera se van a desanimar, de otra manera no van a lograr nada a futuro, de otra manera no van a aprovechar toda la bendición que yo tengo para ustedes. Entonces, mientras ustedes sigan preocupados por tener un templo bonito y no porque la gloria del que habita el templo se manifieste, no van a disfrutar plenamente de todo lo que Dios tenía para ofrecer. Perdón, el Señor entonces presenta una gloria muy superior y les dice, miren, las cosas materiales no son nada frente a lo que yo voy a hacer en este lugar un día. Ahora, mucho se ha discutido de qué significa esa gloria. ¿Cuál es la gloria que Él traerá? Vamos a mencionar un poco lo que esto representa, ¿cierto? Es decir, por un lado, pudiera tratarse de la edificación, de que el Señor traería un mejor templo, un templo glorioso. En Ezequiel, desde el capítulo 41 en adelante, ustedes encontrarán que él tiene una visión acerca del templo y cómo la gloria de Dios viene al templo, etcétera, etcétera. En relación al contexto judío, algunos entienden que eso se refiere a un futuro templo que tendrán un día mucho mejor que los que ya han tenido. Independientemente de que sea físico o no, el asunto del templo, como ya hemos mencionado, retrata es la presencia de Dios con ellos. Ese es el valor fundamental del templo. Pero antes de complementar ahí, vamos a seguir un poquito adelante. Por otro lado, esta gloria también puede referirse a lo que habíamos hablado antes de la victoria final del Señor sobre sus enemigos, cuando dice en el versículo 8 y traeré, el 7, vendrán entonces los tesoros de las naciones. Algunos no estuvieron, pero ya explicamos por qué preferimos esta lectura de los tesoros de las naciones y no el deseado de las naciones. No soy dado a estas cosas, pero pueden buscarlo por ahí donde está grabado y tienen una explicación más profunda del asunto, los que de pronto no lo tienen presente. Pero el tema es que el Señor dice en esta figura de que las riquezas eran parte de la muestra del poderío de las naciones. Él dice, yo voy a traer todos esos tesoros aquí. Forma de hablar del sometimiento que tendrían todas las naciones. De hecho, eso lo leemos en Apocalipsis capítulo 21. Quiero leerlo rápidamente, Apocalipsis capítulo 21. En el versículo 24. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Entonces, todas las naciones serán tributarias un día del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Entonces esta gloria está referida también a ese evento en el cual el sometimiento de todos a Dios a través de la nación que Él ha escogido se materializará. Pero como decía, el punto central de esta gloria tiene que ver con la presencia de Dios en medio de su pueblo y con la expresión sin restricciones del poderío de Dios reinando en medio de su pueblo. Será por completo establecido en medio de su pueblo. Esto del templo, repito, tiene que ver con la presencia de Dios principalmente. La idea del templo a través de las escrituras y digamos desde el desarrollo doctrinal del templo a través de la Biblia, vemos que la figura del templo ha cambiado. Es decir, en el pueblo de Israel era importante este habitáculo, esta edificación, porque representaba la presencia de Dios con ellos. Sin embargo, ahora, ¿qué dice el Señor de la iglesia? Que la iglesia es el templo de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 3, 4. Como conjunto, la iglesia es el templo de Dios. Pero dice también la escritura que cada uno de los creyentes de manera individual, primero a los Corintios, capítulo 6, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, en últimas, la figura del templo es el instrumento en el cual Dios habita. Entonces, sea que este templo de Ezequiel sea físico o no, la gloria no radica en tener un templo más bonito. La gloria del templo radica en que la presencia de Dios será manifestada sin restricciones en medio de su pueblo. De hecho, ahí en Apocalipsis, donde leímos en el capítulo, perdón, en el versículo 22, Apocalipsis 21, 22, ¿qué es lo que leemos? Dice la escritura, Juan, hablando de esta visión de la nueva Jerusalén, dice, no vi en ella templo alguno. ¿Por qué? Porque su templo es el Señor. Porque por fin, de manera completa, de manera absoluta, la presencia de Dios estará en medio de los suyos sin que los acaben. Porque es que ese era el tema, los sacrificios, la redención, la expiación, el derramamiento de la sangre. Porque si Dios habitase plenamente en medio de nosotros, seguramente nos consumiría. Pero un día, dice la escritura, seremos transformados de tal manera que estaremos en su presencia, en su misma presencia, para siempre, sin temor a ser deshechos por su santidad. ¡Qué gloria la de este Dios al que adoramos! ¡Cuán grandioso es Él! De hecho, si miramos hacia atrás, cuando edificó Salomón el templo y la gloria del Señor se manifestó, ¿qué pasó? Todos los que estaban sirviendo, todos los que estaban ministrando, todos los que estaban alabando al Señor ahí dentro, salieron corriendo porque no podían estar allí por la presencia de Dios. Es decir, el pueblo tuvo una anticipación del sentido del templo en medio de ellos. Es que Dios quiere habitar plenamente en medio de su pueblo. Pero ese día en que Dios mostró un poquito de su gloria con ellos, tuvieron que salir corriendo de ese lugar. Entonces Dios en el futuro llenará por completo su templo, su tierra, su pueblo escogido, aún de cierta manera la tierra misma, porque dice Habacuc, el libro del profeta Habacuc, unas paginitas atrás de Ageo, si lo quieren buscar, 2, 3 páginas atrás encuentran a Habacuc. En el capítulo 2, versículo 13, dice, ¿no viene el Señor de los ejércitos, que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor,
como las aguas cubren el mar. De hecho, un último texto que quiero leer en Hebreos capítulo 12. Así es como el escritor de Hebreos entendió este pasaje. Recuerden que tiempo atrás, cuando mirábamos versículos 6 y 7, vinimos aquí a Hebreos, porque Hebreos nos explica lo que leímos allá en el 6 y el 7. Pero el escritor de Hebreos entiende perfectamente esto, porque dice el versículo 22, ustedes, 12:22, perdón, Hebreos 12:22. Dice, ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a las miriadas de ángeles. Y continúa describiendo la asamblea de los primogénitos. Pero dice a mediados ahí del 23, a Dios, el juez de todos. Versículo 24, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. ¿Y qué dice entonces versículo 28? Se me perdió. 28. Por lo cual, puesto que hemos recibido, ¿qué cosa? Un reino inconmovible. Es decir, el día que la presencia de Dios esté en medio de su pueblo sin restricciones, ese día el reino de Dios será establecido en su totalidad en medio de esta tierra. A ese es el que nosotros hemos sido acercados. De manera que esta gloria, en definitiva, independientemente de otros elementos que pudiera incluir o no, como el templo físico o lo que sea, el punto de esta gloria se refiere al reinado perfecto de Dios en medio de su pueblo. Cuando Él, no a través de unos instrumentos, sino Él mismo en la persona de Cristo, rija a las naciones con poder y autoridad y someta, a todos sus enemigos. ¿No será esa una gloria superior a tener un templo lleno de oro y de plata? ¿A quién le interesa un templo bañado en oro cuando Dios mismo está en medio de los hombres? Ahora, luego, volviendo a Ageo, luego el Señor dice que no solo la gloria que vendrá será superior, será mucho más gloriosa que lo que ellos contemplaban en el reino de Salomón, en el templo de Salomón, sino que dice, y en este lugar daré paz. En este lugar daré paz. ¿Por qué el pueblo de Israel está como está en este momento? Por toda la violencia que ha sufrido, a causa de su desobediencia, a causa de su pecado. Pero violencia tras violencia tras violencia se ha cometido en el pueblo de Israel. Cuando leían en los profetas las profecías de este Mesías, ¿qué leían? Este es un príncipe de paz. Lo dilatado de su paz no tendrá fin en su imperio. Pero bueno, aún hasta el día de hoy, tristemente el pueblo judío lo que no ha tenido es paz. Y la han intentado en el tiempo de muchas maneras, de muchas formas, pero no la han logrado. El Señor dice, miren, cuando yo actúe, podrán entender la verdadera paz, la que yo tanto les he querido dar, pero que no han querido recibir de mí. Han preferido hacer alianzas, han preferido hacer otros negocios, han preferido ir a la guerra, pero no han querido que yo traiga paz en medio de ustedes. Ahora, en este lugar, muy probablemente no se refiera específicamente al templo, quizá más probablemente al pueblo de Israel, a la nación como tal,
Pero seguramente a la luz de lo que hemos estado hablando, al su propio reino, o sea, cuando su reino esté establecido, en este reino yo daré paz. En este reino yo daré paz. Dios declara su potestad sobre el oro, sobre la plata que los babilonios, en este caso, habían saqueado. Dice que a un día el Señor retornará todas estas cosas porque todo es suyo. Y estos que se creen victoriosos, un día serán sometidos. De manera que el pueblo es llevado inevitablemente a fijar su mirada en la supereminente gloria del Mesías que vendría a establecer el reino de Dios. De manera que el anhelo, el ánimo, el estímulo del pueblo tenía que centrarse en el momento y la persona a través de la cual Dios sometería a todos, traería una gloria sin igual y daría paz. ¿Me están siguiendo? Hermanos, la plenitud del Dios se hace manifiesta en el Cristo que reinaría sobre las naciones. Este príncipe de paz, este que cuando reine y juzgue, su paz inundará todo su territorio. No como sucede en nuestro país, por ejemplo, que en algunas partes hay paz, en otras no tanto. Algunos viven más tranquilos, otros viven más preocupados. No, en todo su terreno habrá paz. Y él no va a necesitar, hermanos, de un ejército gigantesco para establecer la paz. ¿Me siguen? La gloria de este Cristo también se expresa en que cuando Él reine, su sola presencia trae paz. No importa si Él está en el Palacio de Justicia y por allá en la costa. No, los de la costa, por causa de que Él está ahí, estarán en paz también. Su presencia, hermanos, es gloriosa. Ahí en Isaías leemos pasaje conocido, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de la soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con derecho y justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En Miqueas dice también una frase cortica, pero bien profunda: Él será nuestra paz. Él será nuestra paz. Entonces, la base de la promesa que el Señor da aquí en versículos 8 y 9, o 9 particularmente, de esta gloria y de la paz que traería, tienen su centro en la persona de Cristo, en el Mesías que vendría, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como habitualmente, entonces, hermanos, ¿cómo todas estas cosas hablan a nosotros? ¿Cómo podemos ser enseñados? ¿Cómo podemos ser instruidos en las cosas que leemos? Aparte de lo que el Espíritu seguramente está hablando a cada corazón. Pero a la luz del tema que traemos, recuerden, estamos hablando de la genuina adoración a Dios, más allá de las formas, de los cultos, de las expresiones rituales, que también hacen parte. Capítulo 1 vimos prioridades en las distintas áreas de nuestra vida. En este capítulo estamos hablando del servicio, del trabajo para el Señor. Cómo el servicio, cómo el trabajo es una ofrenda de adoración a Dios. Cómo ocuparnos de la obra del Señor trae honra y gloria y pone en alto el nombre de Dios. El domingo pasado decíamos entonces acerca de la meta, ¿cierto? Del oficio, del ministerio, de la tarea, de lo que sea que tengamos para hacer dentro del cuerpo de Cristo. La meta que buscamos es a Dios mismo, no otra cosa. Y en la medida que buscamos a Dios y su gloria en lo que hacemos, seguramente nos serviremos unos a otros.
y estimularemos nuestros corazones y seremos de provecho dentro del funcionamiento del cuerpo. Pero ahora, hermanos, el Señor nos lleva a pensar en que el valor intrínseco, o sea, el valor que está ligado estrechamente a cualquier oficio en el cuerpo de Cristo, está ligado a la anticipación, a la esperanza de aquel que vendrá. Es decir, digamos, dicho de otra manera, de nada sirve servir si no estamos esperando a nuestro Salvador. Lo que el servicio va a producir puede fácilmente desviarse o corromperse si el valor de lo que hacemos no está ligado al hecho de que lo hago. ¿Por qué? Porque espero a mi Señor. Y yo quiero que cuando Él venga me encuentre haciendo lo que Él quiere que yo haga. Que cuando Él venga, Él reciba honra de que, mira, has fructificado en lo que puse en tu mano para hacer. El valor no está en el don que tengo. Hermano, es que lo que sea. El valor no está en eso. Como decíamos la vez anterior, el valor no está, mano, en que yo estoy aquí, vea, está teteado de gente esto porque yo sí sé lo que estoy haciendo. El valor no está en la habilidad, en la capacidad, en lo que usted crea que puede, o incluso, hace tiempo hablamos de eso, en lo que usted cree que no puede. Hermano, yo ahí no, eso no es lo mío. No, si el Señor lo ha llamado, téngase duro, porque el Señor le va a proveer lo que necesita. Necesitamos morir a nosotros y dejar de poner excusas y permitir que el Señor obre. Pero el valor no está allí, el valor está en el Cristo al que servimos, en aquel al que esperamos, y que hacer lo que debemos hacer es una muestra de testificar que le estoy esperando. Pues como dice la parábola o la ilustración del Señor, ¿quién que si sabe que el ladrón va a venir se queda durmiendo por la noche? No, lo está esperando con una tranca detrás de la puerta, ¿cierto? O prende todas las luces. Los más cobardes como nosotros prendemos todas las luces y hacemos bulla para que no se metan porque estamos despiertos, ¿no? Pero estamos obrando porque sabemos que estamos frente a un encuentro inevitable. Bueno, de una manera mucho más gloriosa. Qué terrible es esperar a un ladrón. Pero no estamos esperando a un ladrón. Él es nuestra esperanza. ¿Cómo es posible entonces que Él me encuentre sentado en una mecedora cuando llegue? ¿Cómo será Él honrado a través de los que viene a buscar cuando nosotros estamos cogiendo fresquito ahí, otra vez, debajo de una palmerita, con un coquito en la mano, al lado de la playa? El instrumento, el servicio, hermanos, como decía ahora, es una manera de testificar que estamos esperando a nuestro Salvador. Es una manera de mantener nuestro corazón centrado en la esperanza que tenemos. No tiene que ver con qué tan bien o mal son las circunstancias en las que estamos. Porque es que nuestra esperanza no está en vivir de cierta manera particular, en el sentido de que, ay, de que no me enferme, de que nuestra esperanza no está en eso. Nuestra esperanza está en aquel que ha vencido a todo y a todos. Y que si quiere puede tenernos bien, y si no, no nos tiene bien. Pero como
en la despedida, en la clausura del Liceo Timoteo en Santa Rosa, hablaban de Job. Y estaba este niño ahí, ¿cierto? El Señor lo dio todo, el Señor lo quitó. Le doy gracias de todas formas. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, ilustra esto de lo que estamos hablando. En el versículo 6 y 7, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Recuerdan? Pero en el 8 él dice, y en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino a los que aman su venida. ¿Amaba Pablo la venida del Señor? Parece que sí, ¿cierto? ¿Y a qué movía esta esperanza el corazón de Pablo? A entregar toda su vida al Señor. Pablo está escribiendo esto desde la cárcel, muy probablemente con la sentencia de muerte ya establecida. Está esperando la fecha de la ejecución. Pero ya tiene sentencia de muerte. Como mencionamos días atrás, y cómo fue la experiencia del caminar cristiano de Pablo. Sirviendo al Señor en Aruba, comillas gratis. Hermanos, los hermanos en Aruba, pues también tendrán sus dificultades, ¿no? No me malentiendan. Pero cierto, o sea, la vida de ministerio de Pablo no fue un camino pavimentado, allanado, amplio para ir en su vehículo último modelo, como quiera. Recuerden, mencionamos sufrimientos, tormentos, rechazos, huidas, angustias, naufragios. Yo a veces digo, pareciera que Pablo no tuvo un día tranquilo. Pero hermanos, toda la vida de Pablo fue tranquilo. ¿Ya llegaron o los empujo? ¿Dónde estaba la paz de Pablo? En su Salvador. Aún en la peor de las circunstancias, en esas cárceles, que no eran como las nuestras, él dice, el Señor me espera con mi recompensa. Vamos adelante. Ay, pero que me matan, que vamos adelante, el Señor está esperándome. No solo a mí, a todos los que le aman y caminan en este trayecto, el Señor los está esperando. Él le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, sufre. No todos vamos a pasar por las mismas cosas, está claro. Perdóneme, hermano, pero empieza a llover y se nos acaban los ánimos para ir a la congregación. Es que me da gripa, es que, hermano, el COVID está terrible, es que... No, estoy diciendo que pues uno viene a la reunión desangrándose, pues, hermano, tranquilo. Pero yo creo que es claro lo que ustedes me están entendiendo, ¿cierto? Hermanos, queremos la manifestación gloriosa del Cristo del que hablamos, pero estamos preocupados por nosotros mismos. En la primera carta de Juan, el apóstol dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Por eso estamos como estamos en estos momentos, en estas circunstancias. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué?
porque le veremos tal como Él. Hermanos, ¿qué más gloria que esa? Seremos semejantes a Él. Pero miremos a nuestro mismo Señor, Hebreos capítulo 12. Sé que se lo saben de memoria, quien por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? ¿Y qué era la cruz? Ah, un barrio que queda ahí a las afueras de Tuluá. Hermanos, un sufrimiento como ningún otro. Y no solo el físico, sino la carga de nuestro pecado sobre Él. Sin embargo, la esperanza le dio también ánimo, valor, fortaleza, resolución para padecer la cruz. Porque había un gozo más adelante que justificaba todo este sufrimiento. Isaías capítulo 53, aunque está hablando del Padre, pero dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma, del alma de su Hijo, y quedará satisfecho. Satisfecho. Hermanos, cuán eficaces. Y no digo que nosotros producimos el fruto y no estoy diciendo que, como mencionamos antes, la bendición de un trabajo se mide con nuestros ojos. Ah, esa reunión fue un éxito porque hubo 200. Todos dormidos, nadie sabe de qué hablaron, pero hubo 200, un éxito. No, hermanos, ya sabemos que no estamos hablando de eso. Pero cuando hablo de eficaces, quiero referirme, hermanos, a la resolución, a la voluntariedad, a la pasión de nuestro corazón por agradar a nuestro Señor. ¿Cuán eficaces entonces, hermanos, podríamos ser en nuestro servicio al Señor? Si mientras servimos, nuestro anhelo es poder ver el bien que solo Cristo puede producir en lo que estamos haciendo. ¿Me hago entender? Yo hablaba de los jóvenes, ¿no? Es parte en la que estoy trabajando, pero, es que yo, suponiendo, no lo tengo, pero digamos, suponiendo, es que yo tengo el palito para los jóvenes, yo aquí, bueno, yo no puedo hacer nada con ellos, ni con nadie. Es que el hermanito fulano ese es todo querido, él sí, hermano, él no puede hacer nada con nadie. Todo lo que sucede en medio de la vida de la iglesia es fruto de la obra de Dios en medio de los suyos, usando a los suyos. De manera que cuando servimos, cuando trabajamos, cuando tenemos la oportunidad de participar y el deber, no se nos olvide. Hermanos, nuestro anhelo debe ser poder ver al Señor obrar en lo que hacemos, independientemente de si resulta como queremos nosotros o no. Nuestro anhelo debe ser la gloria de Cristo en medio de esto, porque Él necesita ser exaltado. Él debe ser exaltado. ¿Cuánta mayor adoración puede ser rendida a Dios? Hermanos, cuando en nuestro servicio, en el ministerio, en la obra del Señor, sirviéramos a la luz de la eternidad, a la luz de la gloria futura. Hermanos, tristemente, el servicio en la iglesia está marcado por metas muy cortas y muy egoístas, muy personales. Es que yo quiero esto, que yo quiero llegar a hacer esto, es que yo quiero poder tener esto, es que lo que sea. Bueno, Dios quiere utilizar
la vida de cada uno de nosotros, para la gloria suya, para nuestra bendición. Y el bien de que Dios nos use, aunque tiene un impacto presente, hermanos, no tiene nada que ver con lo temporal. Tiene que ver con lo eterno. Lo que pasa es que hay cosas eternas que se manifiestan ahora, ¿no? Entonces, hay bendición ahora también. Hay un efecto ahora también. Pero no trabajamos para este mundo. O no deberíamos. ¿Cómo podríamos adorar a Dios si el enfoque de nuestro servicio no es la gloria de su nombre? Y cuando digo eso, no digo que no lo digamos, seguramente lo decimos, pero a veces no es así como actuamos. Enfocados en nosotros mismos, en nuestro propio corazón, descansando en nuestra habilidad, en nuestro poder, en nuestra experiencia, que yo llevo tantos años haciendo no sé qué. Cuando, como mencionamos un par de viernes atrás, detrás de todo esto el Señor llama a su pueblo a descansar en un Cristo que es suficiente, en uno que todo lo puede, en uno que gobierna sobre todo, en uno que no tiene rival, en uno al que nada le queda grande. Es de Él a quien debemos depender. ¿Cuánto, hermanos, la gloria del Cristo bendito puede hacerse notoria? ¿Y cuánto su persona puede ser vista con profundo valor y trascendencia a los que nos rodean cuando servimos para adorar a Dios? Única y exclusivamente para eso. Que la esperanza entonces que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que esta anticipación magnífica de la gloria que nos espera, nos impulse a todo gas, como dicen los moteros, para servir al Señor, para agradarle a Él, para que la tierra sea llena de la gloria de su conocimiento. Qué Dios magnífico el que tenemos y al que esperamos, hermano. No nos dejemos engañar con espejitos. Que sea Él nuestro único fin. Oremos. Padre, gracias por este Jesús en quien consumarás por completo todos tus propósitos. Gracias por esta gloria postrera, por esta paz sin fin que un día traerás, que establecerás. Gracias, Padre, por la esperanza bienaventurada que tenemos de que aquel que nos salvó, que se entregó por nosotros, será un día el centro de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Será su presencia nuestro mayor bien. Padre, rogamos que cuando Él venga nos halle haciendo conforme a tu voluntad. Rogamos, Señor, que libres de todo engaño, de esta confusión de nuestra carne, el mundo, aún Satanás quiere poner delante de nosotros, podamos fijar nuestra mente, nuestro corazón en lo eterno, en lo que no se ve, en lo que no perece, en lo que no se corrompe. De manera que mientras ese día llega, no haya en nosotros mayor anhelo, sino el de agradar, el de estar ocupados en lo que tú quieres que estemos ocupados, así como nuestro Salvador, haciendo tu voluntad, hablando tus palabras, haciendo tus obras. Oh Padre, que tu presencia constriña a nuestro corazón,
y que tu nombre en todo y por todo sea enaltecido y glorificado. Te alabamos, te bendecimos, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En Cristo oramos, oh Dios. Amén. Hermanos, 6:30, predicación del Evangelio por la tarde hoy.